Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Viernes 14 de julio, avanza el mes y queremos entrar en un tema que se dio a conocer esta semana, que claro, quedó en segundo término porque se impuso, por cierto, la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero que tiene que ver con la decisión de la máxima cúpula empresarial, estamos hablando de la Confederación de la Producción y el Comercio, de ir al TC para presentar lo que se llama, o valga la redundancia, un téngase presente, respecto de una ley que ha generado muchas controversias, pero que también genera muchas expectativas, que es la llamada ley de delitos de cuello y corbata, o la ley que amplía los delitos económicos y medioambientales. Queremos conversar con el artífice de esta ley, que, ojo, ya fue despachada y que consiguió además una gran transversalidad, y es el senador Matías Walker, senador de Demócratas. Muchas gracias, senador, por estar esta mañana con nosotros. Hola, Mirna, muy buenos días, ¿qué tal? Ya pues, senador, partamos muy bien, muchas gracias, y partamos al tiro para que nos explique. A ver, todos teníamos entendido que esta ley ya había sido despachada, entonces, ¿cómo se produce esto de que viene la máxima cúpula empresarial a presentar esta indicación en el Tribunal Constitucional? Sí, efectivamente, para recapitular brevemente, Mirna, este es un proyecto que sistematiza todos los delitos económicos y además los delitos ambientales. Y que extiende la responsabilidad de las personas jurídicas, de las empresas. Es un proyecto que empezamos a trabajar en la Cámara de Diputados el año 2019, antes del estallido social, con un grupo transversal de académicos. Ahí están los mejores profesores de Derecho Penal del país: Antonio Bascuñán, Javier Willenman, Gonzalo Medina, Fernando Londoño, de la Universidad de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Diego Portales, y ellos nos ayudaron mucho además a sistematizar el anteproyecto de Código Penal que venía del gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet, y por eso este fue un proyecto transversal. No solamente yo soy el principal autor, pero Paulina Núñez, actual senadora, suscribió el proyecto, Luciano Cruzcoque, Natalia Castillo, entonces Revolución Democrática, Pablo Vidal, Gonzalo Fuenzalida, entonces de Renovación Nacional, o sea, Leonardo Soto, el Partido Socialista. Siempre fue un proyecto muy transversal, tal es así que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y se aprobó, creo que prácticamente por unanimidad en el Senado, con un gran aporte de los académicos, de la Comisión de Mercado Financiero, del Servicio de Impuestos Internos, de la Fiscalía Nacional Económica, del Banco Central, de todos los entes reguladores. Por eso nos sorprendió mucho que una vez que despachamos este proyecto mediante un acuerdo en el Senado y por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, hubo discrepancias respecto a algunos puntos específicos, finalmente, en un proceso bastante irregular, la Confederación de la Producción y el Comercio, que debiera aplaudir este proyecto, porque yo recuerdo las muy buenas declaraciones de Alfonso Suet, por ejemplo, después del estallido social, diciendo que había que hacer una revisión de prácticas como la colusión, que eso debía tener una sanción ética, además muy importante, de parte de las propias organizaciones gremiales. Recurren al Tribunal Constitucional mediante un téngase presente cuando ya se venció el plazo para recurrir de la forma ordinaria al Tribunal Constitucional, que es una potestad que tienen los poderes del Estado, un cuarto del Congreso, para recurrir al Tribunal Constitucional en caso de juzgar una inconstitucionalidad. Pero nosotros también hicimos nuestra propia presentación, nuestro propio téngase presente al Tribunal Constitucional de manera transversal. Yo quiero destacarlo, suscribió la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, el senador Pedro Araya, Ricardo Lagos Weber, Alfonso Durresti, los quiero nombrar, Jimena Rincón. Sí, para dar cuenta de esa transversalidad que dice usted. Insulza, Ricardo Lagos Weber, y aún sacamos la firma porque no alcanzamos, nomás porque se vencía
el plazo legal, pero hay un pronunciamiento transversal del Senado también de defender lo que se aprobó democráticamente. Ya, entonces, senador, mire, vamos a los puntos. Yo entiendo que, claro, llama la atención que sea una organización gremial la que va, y que además es la directamente aludida o ellos dirán afectada. Quiero ir a los puntos que objetan. Recordemos que aquí hay dos abogados, ¿no es cierto? Gabriel Saliasnik y la abogada Constanza V, que además fue convencional. Lo digo porque me parece que también es un importante, no sé si para usted es una señal o no, que la CPC fiche a una abogada que es militante de la UDI y que fue además convencional por este partido. No sé si usted le ve ahí algún punto o cree que no tiene mayor relevancia, ¿no es cierto?, la determinación de ficharla a ella como abogada de la CPC. Es una mala señal. Efectivamente es una gran constitucionalista, Constanza Hugh, pero ella es militante de la UDI, entiendo que es vicepresidenta de la UDI, y entiendo que a los propios senadores de la UDI esto les causó cierta molestia, porque reitero, Mirna, este fue un proyecto aprobado de manera unánime. Todos los senadores de la UDI votaron a favor del proyecto que sistematiza todos los delitos económicos en el Senado. Lo hicieron antes también en la Cámara de Diputados. Entonces, es una señal muy confusa, efectivamente. Ya, vamos entonces a esas objeciones, ¿no es cierto?, que establecen la presentación de estos dos abogados, y en particular quiero partir por lo siguiente. Mire, ellos dicen que este proyecto de ley presume una culpabilidad muy elevada a una persona por el solo hecho de tener una posición jerárquica. Estamos hablando particularmente de los gerentes y de los directores de grandes y medianas empresas. Por eso la CPC va, porque este proyecto no habla de las pymes. Entonces quiero entender primero que nada por qué se determinó que si una persona que ocupa un cargo tan importante como gerente o director se va a considerar como un agravante el que esa persona ocupando ese cargo cometa un delito económico. Sí, bueno, es una de las fake news que se ha vertido sobre el proyecto, porque dicen los abogados recurrentes que nosotros estamos sancionando a una directivo por el solo hecho de serlo, un gerente, el director de una empresa o quien tenga facultades de control. Eso no es así. Lo que estamos sancionando es cuando ese gerente, ese directivo, ese controlador directamente con dolo penal, es decir, con intencionalidad, determina un delito, fragua un delito, es el principal autor del delito. Por ejemplo, el caso que yo he puesto todos estos días, un gerente que se colude con otros gerentes vía grupo de WhatsApp para subir precios de un producto o un servicio determinado y eliminar la competencia. Eso ¿no requiere acaso una pena efectiva? Nosotros decimos que sí. Y los recurrentes y la CPC dicen, no, pero ¿qué pasa si esa persona tiene irreprochable conducta anterior? Bueno, pero pensemos en el caso de la colusión de las farmacias, de los pollos, de los medicamentos, hasta el papel confort, que produjeron un daño a millones de personas. Nosotros establecemos además como agravante de responsabilidad penal el afectar a grupos vulnerables de la población. Esa persona puede tener irreprochable conducta anterior, pero el daño que causa su acción, por eso es que nosotros recogimos ahí la teoría del derecho anglosajón, que toma en cuenta la magnitud del daño, también en materia ambiental, pero por cierto, también la posición dentro de una empresa. No es lo mismo el gerente que arma el grupo de WhatsApp para coludirse que el contador que siguió una orden, una instrucción que podrá tener una responsabilidad, pero también podrá tener una atenuante. Y nosotros hacemos una graduación de las penas de acuerdo al grado de responsabilidad en la comisión del delito, que es un principio general del derecho penal, pero también de acuerdo a la magnitud del daño. Perdón, detengámonos ahí, senador, porque lo que dice la presentación de los abogados es que esto genera una vulneración a la igualdad ante la ley y un verdadero sistema penal paralelo. Es que no es un sistema penal paralelo. Nosotros tomamos la mejor tradición del derecho anglosajón, del derecho europeo, que en materia de delitos económicos toma en cuenta el rol que tiene el autor del delito dentro de la empresa, el rol de participación para fraguar un delito determinado. Y eso es obvio. Es lo mismo que ocurre, Mirna, para poner un ejemplo, en los delitos funcionarios. La calidad de ser funcionario público obviamente agrava la pena respecto
de los delitos de corrupción, por ejemplo, que también se consideran delitos económicos y también tienen esta sanción. Por lo tanto, creo que es una alegación absolutamente fuera de lugar. Claro, y ese punto que usted acaba de señalar, senador, es muy relevante, porque yo, hasta donde entiendo, el espíritu de esta ley lo que pretende, ¿no es cierto?, es sancionar precisamente aquellos delitos que normalmente han quedado en la impunidad. Y cuando se habla de grandes y medianas empresas, y ahí por favor explíqueme usted por qué se toma esa decisión, y es porque estas grandes y medianas empresas, cuando cometen delitos, tienen una capacidad, por el solo hecho de tener posición dominante, mayor de afectar la economía o la fe pública. Ese es el espíritu, ¿no es cierto, senador, que está en esta ley, ¿no es así? Efectivamente, es muy distinta la capacidad de generar un daño ambiental que tiene una gran empresa que la que tiene una pyme, por ejemplo, o la capacidad que tiene una gran empresa de generar actos de monopolio que causen daño a un grupo muy importante de la población. Por eso dejamos fuera a las pequeñas empresas, a las microempresas, que algunos consideran que es una discriminación. O sea, lo que prohíbe la Constitución, Mirna, son las discriminaciones arbitrarias. Lo que permite la Constitución, el derecho constitucional, el derecho económico, son aquellas diferencias basadas en la racionalidad. Y obviamente distinguir entre una gran empresa y una pyme se basa en algo absolutamente racional. Y con esta ley, si esta ley hubiese estado funcionando cuando pasó todo el caso Penta, los controladores de los excontroladores del grupo Penta, ¿habrían ido efectivamente a la cárcel? Bueno, el caso de grupo de los delitos del caso Penta, hubo penas efectivas. Pero, por ejemplo, pensemos en el caso de las repactaciones unilaterales de la Polar. O sea, hubo pena, pero no fueron a la cárcel, a eso voy, senador, en el caso Penta, para dejarlo claro. Por lo menos hubo prisiones preventivas. Preventiva, exacto, pero no pagaron la pena con cárcel como propone esta ley, supongo. Pero, por ejemplo, pensemos en las repactaciones unilaterales de la Polar. Pensemos en los casos de colusiones de las farmacias, o sea, que afectaron a millones de chilenos, adultos mayores, a los sectores más pobres. Bueno, eso en este proyecto se considera un agravante de responsabilidad penal y obviamente esos ejecutivos que se coludieron, pensemos en el caso de las estafas de Eurolatina, por ejemplo, ¿se acuerdan los años 90? Bueno, eso bajo esta ley tendrá pena efectiva, sin duda. Ya, entonces, senador, ¿cómo se entiende, tal como usted ha señalado, que habiendo tenido transversalidad en el Congreso, habiendo participado universidades tan diversas como la Universidad Adolfo Ibáñez o la Universidad de Chile u otras, con distintos penalistas de distintos signos políticos, cómo, nuevamente le pregunto, se entiende esta determinación de la CPC? No se entiende, yo creo que es un profundo error el que ha cometido la CPC, yo creo que da una señal muy mala en tiempo en que deberá ser la propia máxima entidad empresarial que agrupa además a las distintas confederaciones, a los grandes empresarios, los que digan qué bueno este proyecto. Ellos deberían aplaudir este proyecto, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Proteger la libre competencia, favorecer al que no hace trampa, al que cumple con las reglas del juego, al que no se colude, al que emplea modelos de prevención del delito. Este es un proyecto que también tiene un enfoque preventivo. Nosotros estamos diciendo que todas aquellas empresas que adoptan modelos de prevención de delitos, modelos de compliance, con las exigencias que establece la nueva ley, van a tener un eximente de responsabilidad penal. Y por eso además le damos un tiempo a las empresas para poder capacitar a sus ejecutivos, a sus gerentes, para decirle, oye, ojo, que si acá hay delito económico, alguien comete fraude o no respeta la libre competencia, no protege a los accionistas minoritarios, puede tener pena efectiva. Y cuando tú adoptas modelos de prevención de delitos, puedes tener incluso un eximente de responsabilidad penal. Entonces, es un proyecto muy equilibrado, muy gradualista, y por eso no se entiende de ningún punto de vista. Yo realmente, Mirna, estoy muy sorprendido. Hemos trabajado con la CPC en la agenda de progresimiento, por ejemplo. Estoy muy sorprendido de la forma en que ha recurrido la CPC en la virulencia de sus
abogados, además para referirse al proyecto. Gabriel Saliasny, yo no podía creer, decía en Twitter que este es un proyecto totalitario, que tenía un sesgo ideológico. ¿Cómo va a tener un sesgo ideológico un proyecto que fue aprobado desde republicano hasta el Partido Comunista, que tuvo en su génesis el aporte de los mejores profesores de Derecho Penal de toda la universidad? Quiero nombrar a dos profesores, Antonio Bascuñán, Javier Willeman, de la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, no estamos hablando de la Universidad de La Habana, estamos hablando de la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, esa es la matriz ideológica, por decirlo de alguna manera, de este proyecto. Por lo tanto, son bastante absurdas estas críticas y no dejan bien al máximo gremio empresarial de nuestro país. Yo creo que se pegaron un traspié con este Téngase Presente, que no va a tener mayor destino, porque mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo creo que este Téngase Presente va a ser meramente testimonial. El Tribunal Constitucional va, estoy seguro, a refrendar el proyecto que fue despachado por unanimidad del Congreso, pero lo que buscan los abogados recurrentes es que, claro, en algún fundamento, algún voto de minoría, ellos pudieran invocarlo el día de mañana en un juicio determinado para atenuar la responsabilidad de los ejecutivos de una empresa determinada. No es algo que hable bien de la CPC. ¿Se ha trincherado la Confederación de la Producción y el Comercio, senador? Sí, a ver, yo creo que se ponen en una actitud defensiva cuando, por el contrario, debieran valorar un proyecto que protege la libre competencia. No es un proyecto estatista, todo lo contrario, es un proyecto pro libre mercado, pro libre competencia, que nadie puede enriquecerse a partir de un hecho ilícito. Nosotros estamos estableciendo el comiso de ganancias ilegítimas, Mirna, como sanción. Nadie puede enriquecerse de un hecho ilícito. La aplicación de 10 multas en relación al patrimonio de la persona. Eso no lo inventamos nosotros, eso está en la legislación europea. Entonces, nosotros, si queremos llegar al primer mundo, en este momento estos mismos empresarios están acompañando al presidente Boric en una gira por Europa para atraer Chile como destino de inversiones, lo que me parece muy bien, porque estamos en una situación económica muy debilitada en cuanto a inversiones en el país. Entonces, yo creo que ellos podrían decir con orgullo, ¿saben qué? En Chile estamos adoptando las mejores prácticas del derecho comparado europeo en materia empresarial, así que usted puede invertir en Chile con toda tranquilidad porque en Chile se respetan las reglas del juego. Claro, y se lo preguntaba también por otro tipo de posturas, ¿no es cierto?, que han tenido los empresarios y sobre todo la CPC bajo el liderazgo de Ricardo Medes. Por ejemplo, en el tema del pacto fiscal, lo decía el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, cometen un gran error al cerrar las puertas definitivamente. Yo no sé si usted comparte esa visión. Nosotros como demócratas, con la senadora Rincón y los diputados de demócratas, nos reunimos con la CPC hace 3 semanas atrás y nosotros les dijimos que somos partidarios de un pacto fiscal que vaya de la mano de un pacto pro crecimiento y compartimos con ellos además nuestras propuestas de la agenda pro crecimiento, sobre todo en beneficio de las pymes. Nosotros además proponemos una ruta de la pyme, sobre todo las pymes que están desformalizadas, incentivos para que se formalicen. Y yo creo que más que negarse a discutir una reforma tributaria, y ahí hubo declaraciones equívocas también de la CPC en algún minuto, lo que hay que decir es discutamos un pacto fiscal y al mismo tiempo discutamos un pacto pro crecimiento. Estamos todos muy preocupados por la situación del desempleo que tenemos en el país, podemos llegar a un desempleo de 2 dígitos. Entonces, más que cerrarse a conversar, hay que abrirse y hacer propuestas sobre la mesa. Pero esa misma cerrazón, senador, uno la ve en sectores de la derecha, particularmente la UDI. Me llamaba mucho la atención una entrevista el fin de semana al senador Javier Macaya, que decía prácticamente no a todo, no a la reforma tributaria, no a la reforma a las pensiones tal como está presentada. Y yo quiero preguntarle, senador, si a su juicio, para cerrar el punto, ¿no?, del tema tributario o del pacto fiscal, si lo que ha ofrecido hasta ahora el gobierno y lo que ha puesto sobre la mesa en conversación el ministro Marcel no es suficiente.
Nosotros decimos sí a una reforma tributaria vinculada a una agenda pro crecimiento. Queremos ser mucho más propositivos. El ministro Marcel ha tomado algunos de los puntos que hemos planteado, la ruta de la pyme, simplificar la tramitología de los proyectos de inversión en Chile. El ministro Marcel cree que se puede reducir en un 30% los tiempos de tramitación de los proyectos. Eso daría un empuje a la economía. Nosotros esperamos llegar a un acuerdo en materia tributaria sobre la base de una agenda, una propuesta de reforma tributaria, pero también que vaya de la mano con un pacto pro crecimiento. Creo que nadie se puede negar a priori, ex ante, a discutir una reforma tributaria cuando vemos que han aumentado los homicidios en un 50% y la gente no pide dinero en las calles, ¿no es cierto? Bueno, eso también requiere más recursos, ¿no? Más vehículos para carabineros, para los guardias municipales. Entonces, también es importante el para qué. Una reforma tributaria que pueda proveer más seguridad en los barrios. Una reforma. Pero ese para qué ya está. ¿Diría usted que ese para qué lo ha logrado expresar más claramente el ministro Marcel o todavía falta? Yo creo que hemos ido acordando un conjunto de definiciones. Por ejemplo, el plan de emergencia habitacional. Todos compartimos la meta de construir 260.000 viviendas sociales. Yo ahora tengo que partir a la reunión que vamos a tener con la ministra del Trabajo. Voy para allá. En materia previsional, a las 9 de la mañana queremos llegar a un acuerdo en materia de pensiones. No puede ser que se haya rechazado la reforma previsional en el gobierno de Bachelet y en el gobierno de Piñera. Llevamos 8 años discutiendo concepciones ideológicas. Y mientras tanto, los adultos mayores siguen esperando. Absolutamente. Solo para cerrar el punto, ¿quedó destinada definitivamente, condenada a tener que esperar hasta el próximo año cualquier cambio en materia tributaria en Chile? No, yo abrigo la esperanza de que el Senado pueda dar los 2/3 para rehabilitar el debate sobre la base de una agenda no solamente que diga relación con el pacto fiscal, sino que también con el pacto pro crecimiento. Ya, vamos entonces porque usted forma parte, integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Tiene expectativas para la reunión que va a haber hoy día con la ministra del Trabajo y los presidentes de partidos políticos? Porque ya se bajó Evópoli hasta donde sé. Entiendo que se bajó Republicano. Ya, lo de Evópoli no está confirmado porque por ahí supe que se había bajado también, pero no estoy segura. Nosotros entrevistamos a Gloria Hood acá precisamente en la semana y fue aquí donde ella dijo que estaba dispuesta a abrirse, ¿no?, a que ese 6% de cotización adicional, una parte fuera a solidaridad, y llegó al tiro el partido, otros militantes del partido, a señalar algo distinto, como el senador Cruzco, que dijo, no, eso es con cargo a los impuestos. A ver, ¿cómo está esa conversación y esa discusión? ¿Qué se puede avanzar ahí, senador? Sí. Mira, yo te puedo decir lo que vamos a hacer nosotros como demócratas. Vamos a ir de buena fe, vamos a concurrir a esta invitación que nos ha hecho la ministra de Trabajo, Yanet Jara, a conversar sobre la reforma previsional. Vamos a ir con Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, y también la diputada Joana Pérez, que además tiene una propuesta muy interesante, que las cooperativas también puedan ser una alternativa para administrar los ahorros de los trabajadores. Fue una propuesta además que aprobamos en la Cámara de Diputados hace 4 años. Yo creo, y voy a hacer un vaticinio, me puedo equivocar, que vamos a terminar en un acuerdo de un 3 y 3, que del aumento del 6% de cotización, un 3% vaya a cuentas individuales, porque hay una alta valoración ciudadana de establecer incentivos al ahorro, y un 3% vaya a solidaridad. Tanto solidaridad intergeneracional, para que la gente entienda, solidaridad intergeneracional es que cuando los que estamos actualmente trabajando, cotizando, destinamos parte de ese aumento de cotización de cargo del empleador a los que ya jubilaron en muy malas condiciones en generaciones pasadas. Y la solidaridad intrageneracional, sobre todo un beneficio a las mujeres, que son las que tienen más lagunas previsionales. Así que nosotros concurrimos. Ahora, si llegamos a ese acuerdo, se va a dar una paradoja, Mirna, que va a ser muy parecido al acuerdo que habíamos suscrito cuando estábamos en la democracia. El gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es que espérese un ratito, lo encuentro súper optimista. Con la ministra María José Saldívar,
Y bueno, por una parte me va a dar satisfacción si llegamos a un acuerdo de esa naturaleza, y por otra parte da ganas de agarrarse la cabeza porque habremos perdido 4 años en discusiones ideológicas y cuántos adultos mayores se han pensionado, esperando que podamos hacer un esfuerzo mayor de aumento de pensiones. La PGU cumplió un rol fundamental, todos queremos llegar a una PGU de 250.000 pesos, ojalá de 300.000 pesos con incentivo al ahorro también, pero para eso hay que sentarse, o sea, nadie puede negarse a conversar, sería un profundo error. Pero, senador, lo encuentro súper optimista porque todo lo que yo he conversado con personas vinculadas a Chile Vamos, en fin, todos, ninguno le he escuchado, salvo, como le digo, a la presidenta de Evópolis, Gloria Huth, hablar de que están dispuestos a conceder parte de ese 6% para solidaridad. ¿En qué se basa su optimismo? En mi experiencia, mire, ¿quién hubiera pensado que el 15 de noviembre, en medio de un estallido social, íbamos a llegar a un acuerdo por una nueva constitución? Ya, pero es que había un estallido social, pues, senador. Bueno, pero hoy día los que estamos en terreno y recorremos los clubes de adulto mayor, y no solamente vamos a tomar tecito con los adultos mayores, sino que conversamos de pensiones, entendemos que esto es urgente, que no se puede seguir postergando. ¿Cuál es el costo de no asumir esa urgencia, senador? Bueno, el costo es que vamos a seguir condenando a cientos de miles de adultos mayores a pensionarse en condiciones indignas, y eso simplemente no lo podemos aceptar, y bueno, cada uno tendrá que asumir su responsabilidad ante la historia. Senador, yo quiero saber lo siguiente, porque en estas conversaciones hay muchos, evidente que hay mucho de ideología, y por cierto también están las visiones técnicas. Yo quiero saber si es una visión exclusivamente técnica el señalar que si no hay una parte de ese 6% para solidaridad, no va a ser posible subir las pensiones y tendremos que esperar 30, 40 años para que los que se jubilen en esa cantidad de tiempo puedan efectivamente tener una mejor pensión. ¿Es correcto? ¿Es técnico o es ideológico? Es absolutamente ideológico, es tan ideológico como quienes no querían moverse de que el 6% de cotización adicional de cargo del empleador iba a un sistema de reparto, que a esta altura es bastante contracultural para la gente, para los trabajadores, para los profesionales. Por eso yo creo que tenemos que dejar de lado las visiones ideológicas o los prejuicios ideológicos y acordar un sistema de pensiones que permita aumentar las pensiones, que al mismo tiempo incentive el ahorro y que al mismo tiempo tenga variables de solidaridad, sobre todo... Pero por eso le pregunto, ¿la solidaridad es condición sine qua non para lograr que las pensiones se arreglen hoy y no en 30 o 40 años más? Es que es fundamental la solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad se puede obtener a través de fondos generales de la nación o a través del aumento de cotizaciones, lo que se llama el pilar contributivo. Yo creo que tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Por eso yo aprobé el proyecto de reforma previsional de la presidenta Bachelet y llegamos a un acuerdo con la ministra María José Saldívar, el gobierno del presidente Piñera, sobre la base de este 3 y 3, que a mi juicio equilibraba bien lo que es la solidaridad con las cuentas individuales. Yo creo que sería un retroceso injustificado, inentendible por parte de Chile Vamos, que retrocediera respecto a lo que ya habíamos acordado en el propio gobierno del presidente Piñera. Senador, se nos va acabando el tiempo, pero esta semana el Congreso, fíjese que, yo se lo digo como ciudadana, ni siquiera como periodista, la imagen que quedó hacia afuera es una imagen que de alguna manera explica por qué el 95% de las personas, última encuesta, dicho sea de paso, Feedback UDP, considera que el Congreso le produce nada o muy poca confianza. ¿Cuánto de eso, diría usted, tiene que ver con estas acusaciones constitucionales? La oposición ya lleva 4, el actual oficialismo, recordemos, mire, yo el otro día calculaba 8, pero parece que fueron 10 intentos de acusar constitucionalmente a los ministros del presidente Piñera. Pero esta posición va para la misma. Entonces, ¿cuánto de eso y cómo ve usted lo que pasó esta semana con la acusación contra el ministro Ávila? Bueno, obviamente se ha abusado por parte de los extremos, tanto de la extrema izquierda del gobierno anterior como la extrema derecha en este gobierno, de las acusaciones constitucionales. Yo lo dije esta semana, apoyando además a nuestros 4 diputados y diputadas de demócratas que votaron en contra de la acusación al ministro Ávila. Acá no estamos juzgando si el ministro de Educación lo ha hecho bien o mal.
no estamos juzgando su gestión, sino que ilícitos constitucionales. Y cuando los acusadores no logran acreditar que hay infracción a la Constitución o a las leyes, debe ser desechada, como correctamente lo hicieron nuestros diputados esta semana, y por eso yo le hago un reconocimiento a Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, y también Jorge Guzmán de Evópoli, con todas las críticas que han recibido, las mismas que nosotros recibimos cuando votamos en contra la acusación constitucional contra el presidente Piñera en medio del estallido social. Yo creo que fue, respondiendo a tu pregunta, Mirna, denigrante lo que escuchamos de la diputada Cordero, de la señora Aranda, directamente homofóbica en sus dichos, pero habla bien también de la Cámara de Diputados, a quien siempre criticamos, que finalmente hayan desechado una acusación que no tenía ningún fundamento, así como muchos votamos en contra en el gobierno anterior de una acusación constitucional absolutamente injustificada contra Raúl Figueroa, exministro de Educación, a quien acusaban de pretender que los niños volvieran a clases, cuando las pruebas del CIMSE nos han demostrado que el perjuicio que se produjo a los niños más vulnerables con el ingreso tardío a clases fue enorme. Ya pues, senador Matías Walker, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Mirna, que estén muy bien. Adiós. Que tenga muy buen día. Igual. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a trasladar a otra vereda política, esta vez Renovación Nacional. Están pasando muchas cosas, hay elecciones prontamente en este partido, hay toda una lucha por la hegemonía política, pero también quedaron muchas heridas por la decisión de Evópoli de no apoyar la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila. Estaremos conversando con el senador por la región metropolitana de RN, Manuel José Osandón. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista.